Tengan buena tarde, una buena tarde, hermano. Hoy es el segundo domingo que no hemos podido congregarnos y tengo en mi mente, quizás a algunos se le ha olvidado, cuál fue el momento cuando ya nos íbamos. ¿Qué cantamos? A ver si alguien se acuerda. A ver. ¿Se acuerda alguien? A ver, allá el hermano. ¿Qué es lo que estábamos cantando, hermano? Dígamelo. Dígalo. Yo tengo paz como un río. Bueno, han pasado 2 semanas y deseo que esa paz como un río, ¿no?, esté en medio de nosotros, y como en el principio de esta creación, dice que el Espíritu de Dios dice que se mecía sobre las aguas. Bueno, así haya de posar la presencia del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Nos extrañamos, creo en verdad que hoy podemos estar con un espíritu deseoso y anhelante de que unamos nuestra adoración al único Dios y Señor verdadero. Yo les saludo en el amor del Señor. Voy a elevar una oración para dar inicio a este culto y deseo que usted en su hogar, quiero que considere lo siguiente. Puede tomar asiento con su familia, puede abrir su escritura. Vamos a tener también algunos hermanos nuestros que se han unido. Ellos han estado también grabando algunos himnos y usted siéntase como que estamos en el culto. La razón, porque reunirse en su nombre significa por su autoridad, en reconocimiento de todo lo que Él es, en obediencia a su palabra. Que así sea. Ahora vamos a pasar a la presencia del Señor en una oración. Glorioso Dios, Padre de toda bondad y de toda misericordia, mi Señor, estamos en este momento a través, oh Señor, de esta tecnología, estamos unidos. Yo estoy en el templo, mis hermanos están en sus hogares, pero entiendo que nos une el mismo espíritu, la misma devoción, porque para nosotros es siempre tan importante como lo dijo el salmista, ¿no? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y creo que para nosotros hoy no estamos en el templo, todos, pero están ustedes en su hogar y yo estoy aquí abogando por usted y rogando a Dios que me dé mucha gracia. Y esta palabra, la cual la vamos a compartir, sea de bendición para todos ustedes. Lo ruego todo, sea concedido y confirmado para la gloria de Dios Altísimo. Amén. Ahora vamos con mucha atención, vamos a escuchar a nuestros hermanos que nos deleitarán con una alabanza. Y usted, únase allá en su hogar. Mire lo que le voy a decir. Veía en estos días, a través del Facebook, que en el Brasil hubo un momento donde se dio una voz para que a una hora determinada todos iban a alabar al Señor. Y quiero decirle que fue hermoso aquello que vi. Bueno, allá está en su casa, únase a estos hermanos que ahora van a alabar al Señor. Dios les bendiga. Escuchémosles. Hoy nada más
Como siempre, es tan hermoso cuando la congregación se adhiere a los hermanos que están ahí con sus instrumentos alabando al Señor. Entiendo que usted lo hizo, porque quiero que nos imaginemos de que estamos en el culto. Hoy es un día domingo y recordamos que el día domingo es el día del Señor. La razón, porque fue el día domingo cuando el Señor resucitó y la iglesia comienza a congregarse. Y se le ha denominado el día del Señor. Todos los días son del Señor, todos los días. Pero creo que el día domingo es muy especial para nosotros. Voy en esta hora a tener la bendición de leer la palabra y usted estará clamando para que sea este culto, porque tenemos que entender, este es un culto donde tendremos la palabra eterna de Dios. Lo voy a leer y lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Salmo 27, versículos 7, 8, 9 y 10. Dice así la palabra de nuestro eterno Dios. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo.
ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Esta la reflexión, es lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartirlo en este momento que tanto necesitamos de tener la seguridad que nosotros estamos en la memoria divina. De acuerdo a algunas vivencias, que no son todas exactamente iguales, porque nosotros tenemos el de vivir momentos de mucha alegría, momentos donde compartimos en el núcleo familiar o nos reunimos de pronto con nuestros hermanos. Pero tenemos que entender que hay algunas circunstancias en que vivimos ciertos apremios, ciertas situaciones que nunca debieran llevarnos a tener que oír como muchas personas, ¿no? Porque de pronto se suele oír, donde puede decir alguien, no hay quien me ayude. Y esto debo yo considerarlo, que de pronto es una expresión usada para indicar ciertamente alguna condición olvidada de Dios para con el hombre. Pero no es así, no es así. La fidelidad de Dios está tan bien centrada a través de lo que Dios nos ha entregado para comprender y entender en que Dios nunca se va a olvidar de nosotros. Cuando la Escritura, a través de la segunda carta que Pablo está mandando al joven ministro, quiero recordar lo siguiente, para que entendamos y conozcamos la fidelidad de Dios. Dice así, textualmente: palabra fiel es esta, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, no debiera jamás existir en nosotros el de decir, Dios se olvidó de nosotros, ya no estamos en la memoria de Él. No es así. Creo que eso nos lleva a no tener la plena seguridad, la plena confianza en que Dios, en su bondad maravillosa, quiero recordar, Pablo hace un recuento de sí mismo, habla de sí mismo, y él da a conocer y a entender como otros varones dentro de la Sagrada Escritura, en que ya desde el vientre de su madre estaba siendo la providencia de Dios sobre su vida. Ahora, Dios permitió que fuese este varón un fariseo, un perseguidor de la iglesia, que luego lo conocemos como el gran defensor del derecho de la proclamación del Evangelio. Y nos deja y nos da, por cierto, a entender y a comprender en que Dios no nos llamó, y esto debemos entenderlo así, o sea, Dios no nos llamó para que en el Evangelio tuviésemos que vivir en inseguridad,
para vivir en insomnios, en vivir en constantes temores, porque debo, a través de la Escritura, recordar que nosotros le podemos negar. Mire, para allá vamos. Nosotros le podemos negar. Pero la Escritura me hace recordar lo siguiente. Si le negáramos, Él también nos negará. Y que luego yo voy a ir al libro de Mateo, allá en Mateo capítulo 10, verso 32 y verso 33, vamos a encontrar nosotros un respaldo a esta palabra. Dice, si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Creo que esto nos abre la puerta a saber y a entender de que estamos en la memoria de Dios. Son tantos y miles de creyentes. Y que en medio de esos miles de creyentes estemos en la memoria de Dios, creo que es para exaltar, es para bendecir, es para glorificar a Dios. Que en medio de todas estas grandes multitudes dentro de las naciones, el Señor Dios también nos da a conocer que estamos en su memoria. Así recién mención yo, considerando para ir complementando la palabra. En el capítulo 10 de Mateo, verso 32, dice algo muy cierto. Jesús motivando, Jesús incentivando, Jesús dándole a entender a los judíos en que así como nos hace recordar la Escritura a través de Isaías tocante a Israel que lo tenía esculpido en la palma de su mano. ¡Qué hermoso! Israel esculpido en la palma de su mano. Y si nosotros nos trasladamos a este tiempo presente, vamos a ver y entender que las manos del Señor fueron horadadas. No solo por Israel, fueron horadadas. Porque Él fue al sacrificio, Él fue a la cruz. Y si estando el Señor allá en la cruz, está en medio de dos personajes, dos personas que han cometido ilícitos ante la sociedad del tiempo. Y podemos de ellos recordar lo siguiente. Hay un diálogo entre los dos varones. Hay un diálogo donde vemos que hay uno que es de fuerte de carácter, que estando en esa condición, sabiendo en que su vida ya dejaría de ser. Pero vemos al otro con un espíritu de reconocer, con un espíritu de mirar, de voltear su rostro y rogar algo importantísimo. ¿Qué está rogando? Está mirando y sabiendo que el que está ahí en medio de ellos era el Hijo de Dios. Y Él hace una petición. Eso nos lleva a entender que las peticiones, conforme y de acuerdo a la voluntad gloriosa del Señor, Él permanece, hace misericordia y responde aún en el ocaso de su vida. Y este varón, yo entiendo que su espíritu, pronto él deseaba hablar. Él pronto deseaba dirigirse al Señor de su vida, a su Creador. Y le dice, cuando tú vengas en tu reino, acuérdate de mí. Qué hermoso, porque Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás en el seno de Abraham. Hoy estarás en el descanso. Significa que estamos en la memoria de Dios. Entonces cuando
Mateo habla a los judíos y que es importante recordar la enseñanza que Jesús, en 2 versículos que vemos nosotros la fidelidad de Dios. Dice, a cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bendito es nuestro Dios. No hay duda que Cristo siempre cumplirá sus promesas y las va a cumplir. Y quiero reiterar, a cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, también yo les confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. La comprensión está basada. Los judíos, ellos han vivido y han estado insertos, por cierto, en la ley, y que luego muchos de estos judíos pasarán a ser parte del cristianismo. Y ser parte del cristianismo, ahora ellos iban a tener que confesar, ellos iban a tener que dar testimonio del Señor. De hecho, yo puedo recordar que impacta la predicación de Pedro a los judíos y que podemos escuchar como una voz, como uno solo. ¿Y ahora qué haremos? ¿Por qué razón? Porque ellos saben y entienden que ahora tendrán que confesar en nombre de Jesús, tendrán que como darle la espalda, volverse de la ley, volverse a la gracia del Señor. Pero veamos ahora la otra contraparte que se estima aquí en estos versos leídos. Dice, si le negáramos, Él también nos negará. Y Jesús se lo aplicó. En el versículo 33, le dijo a los judíos, le dijo textualmente, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Las advertencias que el Señor había hecho a los que creían en Él. Nosotros hemos creído en el Señor. Somos en el Señor establecido en esta gracia maravillosa. Y creo que Dios nos habla en esta hora. Nos habla con amor eterno. Porque dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué no puede negarse a sí mismo? Porque hoy Él ha manifestado su presencia y su gracia en nosotros. El Espíritu de Él ha venido sobre nuestro espíritu. Y quiero hacer recordar por la Escritura, por la palabra, para que entendamos que la fidelidad de Dios es hasta el día de hoy. Y el Señor no se ha olvidado de nosotros. Iglesia, familias, estás en la memoria de Dios. Es así que yo quiero recordar a través de esta hermosa lección. Retomo. Porque cuando el Señor venga, lo dice la Escritura, dice que se tomará a sí mismo. Se tomará a sí mismo. Y como quiero volver a los versos que ya he leído en la segunda carta de Timoteo, dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Qué significa? Significa que a las instancias, a lo que vivió la iglesia en el principio, si morían, ciertamente, si eran muertos con Él, también iban a vivir con Él. Entonces no podemos decir, oh, Dios se olvidó de nosotros. No podemos dar voces de que Dios se olvidó de nosotros. Como iglesia tenemos que decirlo y reiterarlo y decirle a otros, estamos en la memoria de Dios. Dios no se ha olvidado de nosotros. Alabado y glorificado sea el Señor por ello. Quiero, tocante a la palabra del Señor, a lo que nos invoca en esta hora de la maravilla de Dios, de estar siempre el hombre en la memoria de Dios. El hombre ha pecado
El hombre ha desobedecido y Dios, buscando al pecador, Dios no se había olvidado de Adán, Dios no se había olvidado de su mujer Eva. Y que a la presencia de Dios, recordamos que ellos se ocultaron, por primera vez, tuvieron temor. Entra a sus vidas un temor que lo describimos a través de la Sagrada Escritura, porque yo debo entender que el temor hace que el hombre se oculte de Dios. El temor. Alabado sea el nombre de Dios. O sea, Dios no se olvidó de ellos, Dios no se ha olvidado de nosotros, sino que estamos en la memoria de Dios. Quiero traer una nueva reflexión en que Dios no se olvida. Dios ordena a Noé para que éste prepare el arca, viene el diluvio, de acuerdo a lo descrito por la palabra de Dios, entraron de dos en dos los animales, luego entraron ciertamente esta familia, la puerta fue cerrada. Han transcurrido 150 días. Si lo vemos al tiempo actual, tendríamos que decir, han pasado 5 meses, 150 días, 5 meses, y las aguas tienen que comenzar recién a decrecer. Iglesia, las aguas comenzaron a decrecer. Estás en la memoria de Dios. Esto va a decrecer, esto no es por siempre. Tendrá que decrecer la aflicción que vivimos, tendrá que decrecer y Dios la va a hacer decrecer. Pasaron 5 meses, y está Noé ahí con su mujer, sus hijos. Y dice Génesis capítulo 8, verso 1, y alaba a Dios por ello. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Aleluya, aleluya. Cuando el profeta de Dios está ahí oculto, recordamos que la naturaleza misma nos dio algunas lecciones. Hubo un momento muy importante y en aquel me quiero detener. Me quiero detener en que, de acuerdo a lo que nos describe la Escritura, estas cosas anormales de la naturaleza para el hombre. Pero luego vemos nosotros que el Señor viene en el silbo apacible. Familia, familia, familias, familias, el silbo apacible. Lo esperamos porque estamos en la memoria de Dios. Pasaron 5 meses que Noé está en el arca y dice textualmente Génesis 8:1, y se acordó Dios de Noé. Y cuando hemos leído en esta hora su palabra que tiene que ver, donde se invoca a la memoria divina, ¿qué dice el salmista? Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y agrega el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Oh, estás, iglesia, estás en la memoria de Dios. Estás en la memoria de Dios. Uno de los tantos salmos que podemos nosotros de ellos saber que Dios no se olvida, que Dios no se ha alejado.
En el Salmo 136, en el versículo 23, hay un texto hermosísimo y voy a leer después los versos siguientes hasta el 26, pero me centro en el verso 23. Dice así el salmista: Él, el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. El abatimiento es el estado de cada persona en que ha perdido la fuerza física, ha perdido la energía o ha perdido el ánimo. Y nosotros no podemos estar en ninguna de estas condiciones. La razón: Dios nos dé fuerza como el búfalo. La fuerza física la necesitamos, en especial los mayores. Es así, a la verdad, en que necesitamos esa energía que viene de Dios para nosotros. Cuando el Señor viene sobre nuestro espíritu, nos sentimos ciertamente respaldados en la gracia de Dios y nos sentimos cual gigante. Es así en que el Señor Dios nos lleva a que nuestro ánimo no desmaye jamás. Lo dice la Escritura, lo dice la palabra de Dios. Jamás debe caer nuestro ánimo. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Y si el Salmo 136, 23 me habla que Él en nuestro abatimiento se acuerda de nosotros y recordamos porque siempre es su misericordia, agrega el salmista: Él nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Dios nunca nos dejará, nunca dejará de amarnos. El que da aliento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Dios nunca dejará de amarnos. Alabar al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia, nunca dejará de amarnos. Glorificado sea el Señor en esta tarde, y que podamos alegrarnos en nuestro espíritu, sabiendo que Dios es con nosotros y que estamos en su memoria. Isaías, en el capítulo 49, y quiero hacer una breve reseña, que entre los capítulos 49 al 53, Dios enfrenta a su pueblo por el rechazo al Mesías. Este capítulo 49 tiene que ver en que la promesa de Dios era para su pueblo. Y aquí se está presentando al Señor Jesucristo, al Mesías, como el siervo de Jehová. Los versículos del 1 al 6 nos hablan referente a que Cristo es la luz de las naciones. Los versículos 7 y 8 se refiere a la restauración de Israel. Y los versículos 9 al 13 es la alegría de los que vuelven a su patria. Y los versículos 14 al 26 es la reconstrucción de Jerusalén. Habían dejado a Dios, se habían apartado de Dios. Tuvieron que vivir la amarga experiencia de la cautividad. Pero veamos, Dios está haciendo promesa a Israel al tiempo próximo por venir, donde el Mesías sería manifestado. ¿Por qué razón? Porque el Señor Dios dio a Jesús, lo dio como por luz a las naciones. Pero lo que me llama poderosamente la atención son el versículo 13 y 14. Dice: cantar alabanzas, oh cielo, alégrate tierra, prorrumpid en alabanza, oh monte, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de los pobres tendrá misericordia. Esto me hace recordar Isaías capítulo 12, porque Isaías capítulo 12
nos lleva a memorizar el tiempo postrero de Israel, el tiempo que vivirá. Esta es una profecía. Y se cumple, por cierto. Dice en aquel día, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es a Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación, y diréis en aquel día, cantar a Jehová, clamar a su nombre, hacer célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantar salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido todo esto en la tierra. Y agrega el versículo maravilloso: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Si vamos de acuerdo al orden de los versículos, es lo que he leído en el capítulo 12, 6 versículos maravillosos. Y acá en el capítulo 49, versículo 13, se le está dando a entender para que puedan prorrumpir en gozo, en alegría, en felicidad. La razón, porque ellos volverían de la cautividad. Ellos no tendrían hambre, no tendrían sed, no tendrían calor, ni el sol los iba a afligir. Porque de él que tiene de ellos misericordia los guiará y los conduciría a manantiales de agua. Pero vemos algo tan opuesto. Dice el versículo 14, pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¡Qué ingratitud! Del versículo 1 al versículo 13 vemos nosotros una continuidad de promesas para los judíos, una cantidad de promesas. Lo más importante, la restauración de Israel. Pero luego, ¿qué dicen ellos en el verso 14? Pero Sión dijo, Jehová, el Señor, se olvidó de mí. Y añade el Señor, ¿se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Más bien vemos una queja en medio de una aflicción, porque en medio de una aflicción es como difícil de llegar a entender de que se está bajo la cobertura de Dios y que se está en la memoria de Dios. Jeremías nos confirma tocante a Israel y que Israel siempre estará en la memoria de Dios. Y quiero recordar, antes de pasar al verso de Jeremías, que me confirma algo maravilloso, dice así, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí siempre están tus muros. O sea, siempre Dios va a rodear, siempre Dios va a guardar a Israel. Israel está esculpido, es como el sello. Y esto lo hace a un momento, hacía mención a la verdad. Hoy, aquí está hablando Dios a Israel, que Israel está esculpido en la palma de su mano. ¿Cómo no va a tener memoria el Señor Dios de nosotros? Si Cristo Jesús, Señor nuestro, fue herido su costado, sus manos fueron horadadas, fue clavado, se le puso una corona de espinas, se le saca a uno de los guardas romanos un manto color púrpura y le están haciendo una burla. Se burlan
se mofan, se ríen de él. Qué tremendo. Y vemos que las marcas hoy las tiene Cristo, porque Cristo no solo murió por Israel, y dice la Escritura, dice la palabra de Dios, dice Pablo a los romanos, que Dios no puede olvidarse de Israel, no puede. Dios jamás se va a olvidar de Israel, y Dios jamás se olvidará de usted, reitero, de ustedes, de los que están en su hogar, del mayor al menor. Bendición en esta tarde, bendición para todos los hogares. Estamos bajo la dirección de Dios, y quiero complementar lo que habla Isaías en el capítulo 49, versículo 14. Dice Jeremías, tocante a Israel, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él el contentarme. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré misericordia de él, dice Jehová. Vale decir que de acuerdo a la Escritura, a la palabra del Señor, el Señor, cuando habla referente a Efraín, es un sinónimo de Israel, que es el reino del norte. Jamás Dios habría de olvidarse de Israel. Jamás Dios se olvidará de nosotros como iglesia. Y eso es necesario, importante, traerlo en esta hora a nuestra mente. Reflexionemos. No podemos decir que Dios no está en nosotros. Hay una razón. Es Él que nos recuerda que estamos en la memoria de Él. Ya no tenemos razones para cuestionar su providencia. La divina providencia es el término teológico que indica la soberanía, la supervisión, la intervención o el conjunto de acciones activas de Dios en el socorro para con los hombres. No hay razón por la que no tengamos que reconocer su justicia. La justicia de Dios es una de las manifestaciones del mismo, ya que Dios es justo, pues la justicia está siempre delante, sobre de nosotros, sobre nuestras vidas. Y aunque a través de su palabra y del sacrificio de Jesús en la cruz, somos justificados y tenidos por justos ante Dios, por su gracia infinita. Como iglesia, tenemos la seguridad que Dios tiene para con nosotros un gran y tremendo afecto, y lo es a favor de cada redimido y aún aquellos que están por venir. Él no quiere que como iglesia nos vayamos a desalentarnos, que por diversidades de pruebas no reneguemos, de modo en que los que padecen según la voluntad de Dios, esto es lo que Pedro hace recordar a los hermanos de la dispersación, de modo de los que padecen según su voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque precedero se prueba con fuego, sean hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado. Podemos decir a una voz, iglesia, hermano, familia, podemos decir una voz, Dios no se ha olvidado de nosotros. Somos guardados y guiados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Como dice el apóstol Pablo, ya sea que vivamos o muramos, de Cristo somos. Hace algunos días yo hice presente lo siguiente. Tocante a que quizás nuestro espíritu y nuestra alma jamás en el Señor siempre van a estar guardadas, no será tocada,
Pero si Dios tomase la vida de uno de nosotros, recuerde que este cuerpo físico fue tomado del polvo de la tierra y tendrá que tomar tributo para Dios. Allá irá este cuerpo, allá irá este cuerpo. Pero tenemos que recordar lo que Pablo enseña a los corintios, que será un momento sorbida la muerte en victoria. La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, la esperamos, ya sea que vivamos o que ya no existamos. Pero quiero decirle, iglesia, que Cristo es la primicia de los que resucitaron. Y cuando hablamos de primicia, significa que hay mucho más, es el primero de muchos. Y estamos ahí, en la memoria de Dios. Iglesia, recuerda, estás en la memoria de Dios y no podemos ciertamente tener un pensamiento equívoco y decir, oh, Dios no está con nosotros. Iglesia amada, considera lo que te digo y puedes decirlo a alta voz. Dilo en tu hogar. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recuerda, iglesia, estás en la memoria de Dios. Espero en el Señor que esta palabra, que es una reflexión, es una meditación personal. Todos tenemos diferentes instancias y situaciones, pero quiero decirle que en la enfermedad, en el trabajo, en el hogar, en la prueba, en las promesas que Dios nos ha dado, en todo estará Dios con usted. Y lo estará Dios conmigo, y para este Dios que vive, sea honra y gloria ahora y para siempre, y elevaré oración, darle gracias al Señor, y que sea motivo de mucha bendición esta su palabra en nuestros corazones. Amado Dios, estamos en tu presencia, estoy yo en el templo, mis hermanos están en sus hogares, y que deseo, mi Señor Dios, que esta palabra levante al caído, ánimo al que no lo tiene, sanidad al que está enfermo, al probado, Señor Dios, al probado, manifiéstale que ahí estás tú con él. Ruego en forma muy especial, Señor, por nuestro hermano Enrique. Tu misericordia sea con él en grande manera. Ruego por su familia, mi Señor, y pido en esta hora por nuestra nación, por nuestro obispo, y que, Señor, al despedirnos de tu presencia, Señor, llevemos con nosotros tu palabra y yo pueda decirlo muchas veces. Estoy en la memoria de Dios. Para Dios sea honra y gloria ahora y para siempre. Vamos, hermanos, una vez más a escuchar un himno que creo que nuestro espíritu se seguirá regocijando. Para el Señor sea honra y gloria. Amén. Plena gracia.
Nuestro hermano Camilo, por un periodo extenso de tiempo, él siempre nos ha dado los avisos. Y recuerde lo que él siempre dice, ¿no? Que los avisos son dados en el nombre del Señor. Pero en esta oportunidad quiero tomar, con el debido respeto que me merece nuestro hermano joven, yo voy a dar algunos avisos que están relacionados. Recuerde que tendremos nuestra escuela dominical los domingos a través de online. Tendremos el culto el día martes, el día miércoles. Las hermanas serán asistidas por mi esposa. El día martes también habrá un servicio online para que ustedes estén ahí atentos y recordando que mientras este tiempo lo amerite, estaremos haciendo los servicios desde este lugar para que usted también pueda compartirlo. Hay algunos hermanos que no tienen internet y si usted sabe de alguien, vaya donde él o mándele, préstele su celular y si tiene dos, regálele uno. Ya. Que el Señor les bendiga, estos avisos sean hermosos y bueno, ya nos vamos a juntar. Ya. Bendiciones. Chao, chao.